Bienvenidos a Desenmascarando, podcast mensual que intenta desenmascarar la preocupante hipocresía de los medios de comunicación y políticos progresistas. En este podcast hablaremos sobre el despido del licenciado Rodrigo Fernández Díez, ex maestro de Derecho Romano de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, el cual fue separado de su cargo como docente debido al contenido de un mensaje privado, el cual criticaba la marcha feminista del 8M. Todo comenzó cuando el profesor Fernández Díez y un alumno amigo suyo dialogaron por WhatsApp sobre la marcha. En la conversación, el docente escribía: voy a pasar lista normal para saber quién fue a apoyar el aborto, pero no habrá consecuencias negativas, Dios será su juez. El ex profesor respondía así al permiso que dio la universidad a las estudiantes a fin de que participaran el 8 y 9 de marzo en las acciones relacionadas con el Día Internacional de la Mujer, sin tener que justificar su inasistencia a clases. Dice el profesor: para los hombres la regla que aplicará será la ordinaria, para que sea notorio que la concesión en favor de las niñas es un privilegio que opera en contra del principio de igualdad, y de esta manera se advierta la contradicción de su movimiento. Luego añadió que participar en la marcha es un privilegio de niñas fifís y neoliberales, y quieren ir a insultar a la autoridad. No puedo castigarlas porque el UP me lo prohíbe, pero eso no significa que tenga que seguirle el juego en todo a los cobardes de la UP. Estos mensajes fueron filtrados a fuentes externas por el otro interlocutor, con lo que comenzó un escándalo. A través de Twitter, la Universidad Panamericana informó que desde que un grupo de alumnas informó a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho, se reunió inmediatamente su comité directivo y cesó al profesor. Este despido fue apoyado por el Consejo de Alumnos de Derecho de la UP, el cual subió a redes sociales el siguiente mensaje. Como es de su conocimiento, el día de hoy, un grupo de alumnas dio aviso a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles que el titular de la cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana sostuvo conversaciones vía WhatsApp en la que expresó de manera deleznable del movimiento feminista y de la marcha del 8M. Por este conducto le informamos al comité directivo de manera inmediata, tomó la decisión de separar definitivamente al profesor de su cargo y cortar todo lazo con la universidad. Asimismo, los incitamos a que denuncien lo sucedido en el protocolo GLASS diseñado para estos fines, para que de esta manera se registre oficialmente este caso ante la institución. Reiteramos que la Universidad Panamericana, dice, está comprometida con la justicia, la igualdad y la dignidad de todas las personas. Y para rematar, citan a la fallecida juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Esta es Ruth Bader Ginsburg. No te pido favores para mi sexo. Todo lo que te pido de nuestros compañeros es que quiten el pie de nuestros cuellos. Ante este hecho tenemos las siguientes preguntas. ¿Este tipo de acciones afectan la libertad de cátedra en la universidad? ¿Será coincidencia que el Consejo de Alumnos de Derecho de la UP cite a la proabortista Ruth Bader Ginsburg? ¿Tiene razón el docente cuando dice que a la marcha 8M estás apoyando directa o indirectamente el aborto? Y por último, ¿están cayendo las universidades católicas en manos progresistas? Para responder estas preguntas nos acompañan el licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, Inés Rodríguez, el licenciado en Derecho egresado de la UP, Germán Saucedo, y por último, el estudiante de Derecho de la Universidad Panamericana, Manuel Borja. Bienvenidos, Inés, Germán y Manuel. Pasemos a la primera pregunta. ¿Este tipo de acciones afectan la libertad de cátedra de la universidad? Bueno, pues comencemos. La verdad es que yo cuando me llegó a la luz este tema fue muy reciente, ¿no? O sea, una exalumna de la Universidad Panamericana me mandó este tema por redes sociales ese día en la noche y acababa de pasar, era el día en la noche del 8M. Entonces a mí me sorprendió cómo la universidad tomó una postura de manera sumamente rápida, tomando en cuenta que también existe todo un protocolo detrás que por cómo se resolvió de rápido, supongo que no se aplicó, ¿no? Y después me puse en contacto con algunos profesores, tanto de la Universidad Panamericana como de otras facultades de Derecho de otras universidades. La verdad es que sí crea un cuestionamiento de qué tanta libertad tienen los profesores para exponer sus ideas. Y no nada más dentro de las aulas de clase, ¿no? Que si bien tendría que haber libertad de cátedra en la universidad, dentro de las clases, para poder exponer sus ideas, también la universidad se va a entrometer en la vida privada de los maestros
para exponer sus ideas en conversaciones privadas, ¿no? O sea, los profesores también, a la entrada a dar una clase en la Facultad de Derecho, también están cediendo esa libertad de pensamiento y de expresión en sus conversaciones privadas. Bueno, primero que nada creo que es importante aclarar un par de cositas. Digo, nosotros que ya tuvimos la oportunidad de hablar con la universidad, creo que es importante exponer qué fue lo que pasó de manera concreta y luego ya dar nuestras opiniones sobre si nos parece que estuvo bien, que estuvo mal y el efecto que indudablemente tiene, ya sea de manera directa o indirecta. Lo que nos comentaron en la universidad fue que la decisión se tomó de manera tan rápida ya que estaba reunido en ese momento el comité directivo de la Facultad de Derecho, por lo cual la reacción fue inmediata en virtud de que no se tuvo que convocar a nada. Ya estaban reunidos, se tomó la decisión, comentan ellos que se tomó la decisión por la manera de expresarse sobre de las autoridades universitarias, no necesariamente sobre el tema del feminismo como tal. Cobarde, eso fue lo que... Exacto, la parte de usar la palabra cobarde, creo que es un tema importante de precisar. Ya, digo, si justifica el que una conversación privada se haya filtrado o no, pues ya es otro tema completamente diferente. Sin embargo, a mi parecer, si bien creo que la universidad actuó de buena fe, como lo dice el mismo profesor en entrevistas que dio después, y el mismo profesor parece que entiende por qué, digamos, lo cesaron, creo que indirectamente, como ya se comentó con las autoridades universitarias, sí tiene un efecto congelante sobre la libertad de expresión en la universidad, que no solo va a qué es lo que piensan y qué dicen los maestros, ¿no? Pero va de manera pues, muy directa también a qué tipo de investigación va a estar saliendo de la universidad, qué es lo que se va a estar diciendo en los alumnos de clase, qué piensan los alumnos y qué tanta confianza tienen los alumnos en la institución. Yo en lo personal puedo decir que nunca he tenido ningún problema con la institución, siempre que he tenido que asumir posiciones controversiales he confiado en que la institución me va a respaldar, pero eso no se puede confiar en todas las universidades de México. Y entonces lo que sí hay que cuidar es que si bien a mi parecer la Universidad Panamericana sigue muy bien en ese aspecto, pues no podemos dejar que se retroceda a estar como otras universidades. Da la presión, al final se da la Exacto. presión de... Digo, porque justamente cuando tienes una presión así constante, por buenos que sean los directivos de la universidad para este tipo de cosas, pues algo va a acabar quebrando. Chance no con lo que están ahorita o los siguientes, pero sí los que siguen de esos. Yo creo que algo que también crea un nivel de preocupación en los maestros, no nada más de la Universidad Panamericana, pero a todos los profesores, es que quien pareciera que quien tomó la decisión, en este caso en concreto, fue el Consejo Estudiantil, porque ellos fueron los primeros en lanzar el comunicado ese día en la noche y no hubo ninguna comunicación por parte de la universidad. Entonces pareciera que son los alumnos y sus posiciones y sus convicciones las que están tomando las decisiones respecto de los maestros que dan cátedra. Pasaron la cabeza, ¿no? Del profesor. Sí, claro. Pero en cuanto a la libertad de cátedra de las universidades, yo creo que sería un error mantenernos solo en la conversación de este profesor en particular, que claro que es muy importante y que tiene muchas consecuencias y que debería de tener nuestra atención. Pero deberíamos también hablar un poco de cuál es el efecto en todas las universidades de México y del mundo. Ahorita estamos viendo que, bueno, históricamente y en especial ahora, las universidades han hecho énfasis en la libertad de cátedra como un valor que ellos quieren perseguir. Uno puede o no estar en desacuerdo si la libertad de cátedra es un buen valor, si debería existir, etc. Pero la libertad de cátedra, si es que existe, debe ser tomada en serio y debe de ser usada para proteger los casos extremos, no los casos regulares. Claro. La libertad de expresión y la libertad de cátedra no existen para la conversación regular, para la plática de la lista del súper que uno tiene en casa o lo que sea. No, existe para los casos en donde es más controversial lo que se está diciendo. Entonces, si la libertad de cátedra no protege lo que este profesor dice en conversaciones privadas, entonces, ¿para qué la estamos protegiendo? ¿Para qué existe? Iba a ser la ley de la chusma, ¿no? Sí. Claro. La ley del rijoso. El que más grite y más patalee, ese le van a hacer caso, es lo que sucede. Y creo que lo que dice Germán es muy importante porque, digo, en el caso particular de la Universidad Panamericana y muchas otras universidades, esto viene principalmente de los alumnos y luego es adoptada por la administración de las universidades. Digo, la formulación de una carta que presentamos
de manera interna a la universidad, se consultó con bastantes profesores y el comentario que más sonaba era justamente que ya se sienten con miedo de expresar sus opiniones porque sienten que los están grabando en todo momento. Y déjate eso, lo más grave, especialmente en una facultad de Derecho, es que ya no tienen la confianza de generar relaciones interpersonales con los alumnos y después ofrecerles trabajo, lo cual, como estudiante de Derecho, pues yo conozco muchas personas que así consiguieron su trabajo y que de esa manera es como van avanzando en el mundo profesional. Entonces, realmente, si no podemos tener esta relación de confianza entre alumnos y profesores, pues simple y sencillamente el desarrollo de los alumnos va a quedar muy atrás. Y justamente lo que tenemos que hacer es darle una prioridad a la excelencia académica sobre de lo que piensen los alumnos, porque muchas veces, y esto yo he sido testigo bastantes veces, pasa que los alumnos quieren una cosa porque es más fácil, pero no necesariamente de la que vas a aprender más. Otro tema que creo que vale la pena tocarlo con otro profesor, con el que tuve la oportunidad de platicar, que el profesor se le ocurrió decir en clase que aborto y homicidio eran género y especie, lo cual, pues digo, para la gente que piensa como nosotros es totalmente correcto. El tema fue que nadie dijo nada en la clase, digo, hubieron obviamente caras de disgusto y suspiros, pero en todas las evaluaciones de cierto grupo de estudiantes salía este profesor, es casi un misógino que dijo que el aborto tal. Y entonces, digo, en una universidad que todavía tiene directivos sólidos como la Universidad Panamericana, eso no pasa a mayores, porque todavía existe cierta libertad. Pero en otras universidades que van a mantenerse sin nombre por ser amables, pues ya realmente ese tipo de comentarios pueden resultar en una sentencia de muerte, que en una universidad que en teoría tendría que ser hasta cierto punto universal, pues no puede caber un comportamiento así. Sí, tocaste un punto muy importante, ¿no? De que al final muchas universidades están optando por regirse por lo que los alumnos piden y por lo que los alumnos quieren y por lo que ellos opinan, lo que ponen las evaluaciones de todos los maestros, ¿no? Pero realmente la universidad tendría que guiarse por lo que el alumno quiere o por lo que está bien para el alumno, ¿no? Lo que le va a favorecer, como tú dices, las relaciones con los maestros, con los profesores, para después pues desarrollar su vida profesional, ¿no? En la universidad en Derecho estás 5 años máximo. Después vas a desarrollarte y necesitas ese contacto, esa relación con los profesores. Pero también la universidad está para fomentar el pensamiento crítico. Claro. Si a los alumnos no los expones ante esas ideas, que a lo mejor y no están de acuerdo, pero realmente no expones esas ideas, nunca se van a enfrentar con las ideas con las que no están de acuerdo y no se van a cuestionar su propio pensamiento, ¿no? Y eso es la intención de una universidad. Y hablando justo de eso, no solamente que los alumnos estén expuestos a ideas nuevas o ideas con las que normalmente no se toparían en su día a día, sino que las universidades durante años han servido como espacios, como jardines en el cual se crecen nuevas ideas y se experimenta con nuevos conceptos. Y a consecuencia de eso, ha habido grandes avances en la ciencia y en la filosofía durante muchos años, pero igualmente ha habido cosas no tan bonitas, ¿no? que han salido, ideas que han salido de universidades que probablemente no son lo mejor. Pero pues uno se tiene que, si respeta a las universidades como espacios en el cual crecen nuevas ideas, tiene que tomar lo bueno con lo malo. No puede meramente decir, vamos a tomar las buenas ideas y con estas nos vamos a quedar y las malas ideas las vamos a cortar. Es o todo o nada. ¿Quién define qué es malo, no? Sí. O sea, también entramos en una discusión filosófica infinita. Claro, sí. No, si tú vas a Estados Unidos en que ya hay como gente, el grado de igualdad, de diversidad y el que no puede decir estos pronombres, entonces ya cae ese ridículo, ¿no? Si quiere pasar a la siguiente pregunta. Sí. ¿Será coincidencia que el Consejo de Alumnos de Derecho de la UP cita a la proabortista Ruth Bader Ginsburg? Con ese remata. ¿Será coincidencia? No, para nada. A mí cuando me llegó el comunicado, eso fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Están citando a una jueza feminista por la cual se legalizó el aborto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y después muchos del Consejo Estudiantil de la Universidad Panamericana dijeron que realmente no tiene que ver, que el profesor estaba mal, no tiene que ver feminismo con aborto. Están citando a alguien que promovió el aborto. La que caía perfecto en esa idea, ahí la citaron.
Pero el consejo de alumnos, creo que es un error fijarnos en ellos demasiados, porque la universidad, yo creo que muy sabiamente ha mantenido siempre una sana distancia con el consejo de alumnos, dándoles mucha independencia de lo que dicen o de lo que hacen. El problema es que con este comunicado en particular, como que ellos se dieron a la tarea de algo que le toca a la universidad. Sí. Y el consejo de alumnos, en este caso, está compuesto por personas que piensan de esa manera. Hay una frase que es como, no hay nada peor que un tonto con mucha iniciativa, ¿no? Y pues lamentablemente las personas que tienen la iniciativa para formar parte de consejos de alumnos, de grupos de debate, de organizaciones, etcétera, normalmente son personas que piensan de una manera con la que pues, nosotros no estaríamos de acuerdo. Muchas veces no son las ¿Pero por qué? Pero ¿por qué llegan ellos? No, porque entiendo, sea católica, yo entendería, bueno, en época era así, yo estoy en la obra en preparatoria, pues había mucho consenso entre nosotros, realmente había pocos. ¿Ahorita el PROE domina en el alumnado o les ganaron el consejo o qué pasó? Bueno, ahí creo que cabe tocar 2 puntos. Digo, la gran mayoría del alumnado, pues no diría que son católicos practicantes hoy en día. Pues es una cuestión complicada, porque la gran mayoría no le importa. Y ese es el tema. Digamos, no son, que digas, muy progres, tampoco son muy conservadores, no son ni católicos ni anticatólicos. Nada más no les importa a la inmensa mayoría. Y el problema con el consejo de alumnos que tenemos ahorita es que, primero que nada, ha venido estando compuesto de las mismas personas ya un muy buen tiempo. Y en las últimas sí. 2 elecciones, justamente no hubo votación porque fueron los únicos que se presentaron. Es que hay como apatía, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, este consejo creo que, más allá de una convicción ideológica realmente por parte de los alumnos, es una demostración de la apatía que hay. Y eso se ve en todas las universidades. Digo, si tú te vas al TEC, te vas al Ibero, no sé si en la Anáhuac sea lo mismo, pero muchas veces llegan planillas únicas porque absolutamente a nadie le interesa, perdón, pero la chiquipolítica de las universidades. ¿Por qué? Porque luego son grillas totalmente crecidas que se meten también con personas de otras universidades que van a ser todo un problema. Yo creo que en el ITAM es donde más se tienden a ver estas grillas muy agresivas. Y entonces, digamos, ya quedó con una muy mala imagen el estar en el consejo de alumnos. Y entonces... Ahí es mala marca. Pero también... No es mala marca como tal. No solo digamos esto de las grillas, también la realidad es que pues, da flojera. Claro, también da flojera. O sea... Tu tiempo, tu dinero. Sí, nosotros que hemos estado en la universidad, la razón por la que yo no participé del consejo de alumnos fue por la misma razón por la que la mayoría. Es que en ese momento dices, oye, pues qué flojera, tengo un trabajo, estoy ocupado. No, y lo que voy a ganar por haber participado en el consejo es muy poco comparado a lo que pierdo por dejar que esté cualquier persona que hagan lo que quiera, ¿no? Da igual. Pero justamente el problema es que entonces luego estas personas que, como dice Germán, son las que tienen la iniciativa de estar ahí, pues también son las que tienen una iniciativa para irse por la libre y sacar un comunicado que va totalmente en contra de lo que hizo realmente la universidad. Parte de la frustración que sí se siente es que justamente la universidad está diciendo, oye, pues no lo corrimos por esto, pero tienes un comunicado del Consejo de Alumnos que casi se ve institucional, que dice, no solo sí lo corrimos por esto, pero es deleznable, es todos estos adjetivos. Es que lo que más se comunicó, el mensaje fue ese. Fue ese, porque fue el primero que salió. Fue el primero que salió. Cuando lo era, parecía el oficial. Fue el único que estuvo durante días, hasta que la universidad ya sacó el oficial, y también los mismos del consejo lo estuvieron exponiendo en sus mismas redes sociales, su propia, o sea, su opinión, ¿no? Sobre eso. Y así es como lo hacían parecer. Y otra parte que me parece hasta cierto punto problemática es la actitud del consejo. Digo, a ver, yo conozco gente en el consejo y sé que no son gente mala, ¿no? O sea, digo, pensamos muy diferente, pero no es necesariamente gente mala, pero por ciertos temas ideológicos, pues sí, muchas veces se sienten David contra Goliat. Y entonces, digo, ¿Ellos siendo quién, David? Ellos siendo David, evidentemente. Sí. Claro. Y la universidad siendo, sí, justo, Goliat. Sí, justo. Y entonces, pues también tienes este chavo que sacó la conversación privada y entonces entras en un tema de que estás creando un incentivo perverso de, al sentirse como David contra Goliat, pues te vuelves un poco el héroe de la película cuando te vas contra el profesor malo
que está diciendo todas estas cosas sobre el movimiento de mis hermanas feministas, que más allá de que sea válido o no, pues como todo está abierto a la crítica, y esa crítica podrá ser correcta, esa crítica podrá ser errónea, pero el que uno esté filtrando conversaciones privadas de una persona con la que en teoría se tiene confianza, con tal de ser el héroe del momento y que el consejo sea el que lo está alentando, y hasta cierto punto la universidad, pero creo que menos, pues sí crea un tema muy problemático. Y como que le gusta pasear la cabellera, ¿no? O sea, paseo ya me lo eché aquí, paseo la cabellera. Un poco como jacobinos en la Revolución Francesa. Sí, y no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Ya llevan 4 o 5 víctimas a lo largo de los años. Sí, y es como, aquí les va nuestra víctima anual, otra vez. Bueno, pasemos ya al siguiente. Tiene razón el docente cuando dice que ir a la marcha 8M, ¿estás apoyando directa o indirectamente el aborto? ¿Tiene razón? Yo creo que aquí hay que diferenciar la parte de la intención de las personas que van a la marcha con los efectos reales de ir a la marcha, ¿no? Yo tengo muchas amigas cercanas que van a la marcha, que no están a favor del aborto, es más, están en contra del aborto, pero realmente el participar, no se toma en cuenta el nombre de la intención personal, nadie se los pregunta cuando llegan. No. Realmente lo que utilizan estos grupos es, mira, hay tantas mujeres, todo este número de mujeres, incluyendo a las mujeres que no están a favor del aborto, para promover el aborto. Porque el vocero del otro lado, ¿no? Claro. El vocero, el que va a presumir el volumen, está del otro lado en este caso. Y cuando se llevan panfletos, iniciativas y demás al Congreso, que a la Corte, pues tiene el número de todas las personas que están ahí, con iniciativas de aborto. Entonces sí lo están apoyando, entonces sí. Por supuesto. Sí, claro. Mi punto principal con el que a mí me gustaría como hacer un poco de énfasis es, no solamente está mal el hecho de que lo hayan corrido a este profesor y el tema de la libertad de cátedra, sino que lo que dijo es totalmente consistente con la doctrina cristiana. O sea, no solamente, porque hay mucha gente que dice, oye, es que yo no estoy de acuerdo con que lo corran por libertad de cátedra, pero lo que dijo estuvo mal. No, para nada. Lo que dijo estuvo bien. ¿Y por qué estuvo bien? Sí, igualmente yo conozco a muchas personas muy, muy cercanas que van a la marcha y que no apoyan el aborto de manera directa, pero lo que hay un poco que dejarles claro es que el movimiento al cual tú estás decidiendo apoyar cuando vas a la marcha te rechaza. No está a favor, no está a favor de lo que tú estás diciendo. Uno no puede ir a marchar junto con un grupo identificándose con algunas partes de la agenda, pero con otras no. Si uno va con los del INE no se toca, pues estás adoptando todos los puntos de la marcha. Claro. Entonces, el movimiento feminista, actualmente como lo tenemos hoy en día, y uno argumentaría que siempre fue así, el movimiento feminista es un movimiento que cree que la liberación de la mujer no existirá hasta que se encuentren en el mismo punto que los hombres, a partir del cual puedan tener un embarazo y separarse de la situación completamente, ¿no? A partir del aborto. Entonces, pues sí, lamentablemente yo entiendo que muchas personas tienen tías, abuelitas, hermanas, mamás, seguro muy intencionadas que van a la marcha y que ellos no están a favor del aborto, pero lamentablemente yo creo que están cometiendo un error. Están utilizando. Entonces. Sí, te están utilizando. El movimiento feminista ha sacrificado los intereses de la mujer en favor de una situación de libertinaje. Y tú nada más estás promoviendo eso a libre. Intereses políticos y económicos que hay que decirlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con ambos. Creo que también vale un poco la pena recordar, yo también conozco mucha gente muy bien intencionada que va a la marcha, que no apoya el aborto. Y a veces sí entiendes, ¿no? Porque van a la marcha, ¿no? Porque se sienten en este, digamos, entorno en la cual pues sí es una realidad que la violencia contra las mujeres está muy cañón. Entonces, sí entiendes por qué van a la marcha y por qué cuando les dices, oye, pero estás apoyando el aborto de manera indirecta, no porque tú lo estés apoyando, pero porque te están instrumentalizando para hacerlo, pues sí entiendes entonces que te digan, oye, no, pero ¿cómo? Si yo estoy yendo a marchar por esto y esto y esto. Y dices, sí, y está bien marchar en contra de esas cosas, en contra del tema de pues, todos los homicidios de mujeres, que todo el tema de la violencia intrafamiliar, que sí se vive muy gravemente en México, el abandono parental, que también se vive muy gravemente en México, pero si el primer punto del pliego petitorio de gran parte de estos grupos durante años ha sido la despenalización del aborto, pues híjole, está muy complicado entonces
pensar que no está siendo instrumentalizada. Ya, pues si una persona está de acuerdo o no con ser instrumentalizada es otra cosa totalmente diferente, pero tampoco creo que sea poco racional llegar a la conclusión a la que llegó el profesor, suponiendo que esa es la conclusión a la que llegó. Y sí, porque es una conclusión a la que hemos llegado muchos, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, no sé si ustedes apoyan el feminismo, si se identifican como aliados o no, pero por ejemplo, ¿por qué hay tantas mujeres como yo que no nos consideramos feministas? Y eso no quiere decir que no nos consideremos pro mujer, ¿no? Que no hagamos cosas en favor de la mujer, pero no estamos de acuerdo con el discurso de que para hacer algo a favor de la mujer tengo que ir a una marcha que promueve cosas con las que yo no estoy de acuerdo y que yo no apoyo. Yo puedo apoyar a la mujer de muchas otras maneras. No tengo que asistir a una marcha para hacerle saber al mundo, ¿no? Porque también ya se convirtió en eso, en un evento social. Asistir a la marcha y llevar tu cartel y vestirte de morado y se ha convertido, sí, se ha convertido en un evento social. Y la verdad es que eso también es un insulto para todas las mujeres que realmente sí han sufrido violencia, que tienen a una mamá desaparecida, que sufren violencia intrafamiliar. O sea, realmente, como tú bien dices, Manuel, se ha instrumentalizado. Y creo que el punto que también tocaba Germán, que creo que este es uno que pues, está un poco más edgy de cierta manera, pero sí hay que también tomarlo en cuenta que pues, muchas veces estos grupos, si tú no estás a favor del aborto y vas a estas marchas, ¿por qué no vas usando un pañuelo azul como las otras van usando un pañuelo verde? Claro. Porque sabes que te van a Claro, vitorear, que claro. te van a golpear, atacar. que te van a escupir. Sí. Digo, una muy querida amiga nuestra, Ceci, también egresada de la UP en la Marcha por la Vida de hace 2 años, digo, casi se la agarran a golpes, y eso que fue en la Marcha por la Vida, ¿no? O sea, fueron personas que estaban ahí dando vueltas con pañuelos verdes. Entonces, pues creer entonces que podrías ir perfectamente con tu pañuelo azul, pues Vas a ir a sufrir la violencia por la que están marchando. pues, sí, un poco. Sí, no, yo también tengo muchas amigas que lo han intentado, que han ido con su ¿sí? pañuelo morado y su pañuelo azul ¿Qué pasó? y han recibido, sí, gritos, escopitajos, groserías, insultos, de todo. Yo también lo he recibido, no he ido, pero lo recibo en redes sociales cada año. Yo lo comentaba en mis redes sociales y me impactó que muchas mujeres pensaban lo mismo que yo. Cuando viene el 8M, no es un día de paz y felicidad y de como celebrar a la mujer, ¿no? Celebrar que la mujer existe y sus cualidades y sus características y todo lo que aporta a la sociedad. No, es un día en donde se siente un ambiente tenso, completamente pesado, es problemático. Yo me acuerdo una vez que iba por viaje de Quevedo, un 8M, y estaban mujeres con palos así en la... Yo sentí miedo, ¿eh? Y muchas mujeres blancas, o sea, eran blancas casi no estaban ahí. Sí. Y te daba miedo, o sea, dices... O sea, yo como hombre no sé qué... En serio, o sea, nunca había sentido eso en una marcha de mujeres. A mi novia le ha pasado en su trabajo igual, bueno, no en sino alguna vez que alguna vez tuvo, del tema del 8M, el primer día que era, pues ya todos no vamos a trabajar, y pues por una razón u otra dijo, sabes que yo sí voy a trabajar, a mí me da igual, yo voy a la oficina. Recibió pues bastantes regaños y bastante, bueno, no la trataron muy bien, dejémoslo ahí, a partir de eso, y pues ahí es donde, en esas situaciones es donde te hacen ver que tú, como mujer que no está a favor de la total y completa liberación sexual de la mujer y de los hombres, no eres bienvenida en las marchas feministas. Lo que quieren es que estés totalmente y completamente sometida al movimiento. Si no estás adentro, estás fuera. Y si alguien no se ha dado cuenta de eso, la verdad es que no... O sea, no necesitas tanta investigación para darte cuenta. Yo también tengo varias amigas que justo asistieron a la marcha, no están de acuerdo con el aborto y demás, lo pusieron en sus redes sociales, hay videos donde ponen yo soy feminista pero no estoy a favor del aborto y demás, o sea, en contra de algunas consignas feministas, y en los mismos comentarios son las feministas las que les dicen, no es cierto, tú no puedes ser feminista. Tú no puedes llamarte feminista y no estar de acuerdo con el aborto. Tú no puedes llamarte feminista y tal, ¿no? Porque la verdad es que la doctrina feminista sí es una, ¿no? O sea, lo que están promoviendo, por lo que luchan, son cosas muy concretas. Entonces, es una ideología, entonces. El feminismo ya se convirtió, no inició así, inició realmente por una lucha de la mujer por tener mismos derechos. Realmente era muy loable, ¿no? Y muchas murieron. Ahora ya no, ya la tercera generación, segunda generación, ya es otra cosa, ya es una ideología completamente diferente. el feminismo actual es una ideología que 100% está movida por intereses políticos y económicos y está instrumentalizando a muchas mujeres que están bien intencionadas. Sí. Bueno, pues aquí empezamos a la última.
están cayendo las universidades católicas en manos progresistas. Digo, porque la UP es así como el faro, ¿no? O sea, el baluarte, ¿no? Ahí no va a pasar, ¿no? O sea, algunos que estudiamos de la obra dicen, ahí no va a pasar. ¿Ya está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cuál es su diagnóstico? Bueno, creo yo que en el tema específico de la UP hay que hacer una distinción muy clara entre el alumnado y la administración. Si me preguntas, la administración te diría por el momento no ha caído, ni veo yo que vaya a caer en un futuro próximo, pero pues sí se empiezan a ver ciertas grietas de presiones que hay, ¿no? En cuanto al alumnado, pues digo, como mencionábamos anteriormente, pues ya la mayoría no son católicos practicantes, lo cual, pues bueno, tiene sus ventajas y desventajas si consideramos que un poco la vocación de una universidad católica pues también incluye la evangelización, pero también tiene sus desventajas de que te genera un ambiente pues un poco menos sano, por decirlo de alguna manera. Pero si hablamos de otras universidades, creo que también hay otros puntos de luz y donde esperanzarse, porque, por ejemplo, digo, la pastoral de la Anáhuac es muy buena, digo, siempre las horas santas están llenas, la religión está muy presente en el campus dentro de lo que yo lo he visto, pero pues también hay, digamos, un sector del alumnado que es totalmente contrario, ¿no? Entonces, querer esperar que haya universidades en las cuales no hay nadie que sea contrario a los principios y valores católicos, pues creo que no es posible. No me refiero a la administración. Es que hay unas en que ya eran católicas, ahorita son inspiración cristiana, ahorita ya no saben ni qué sean. ¿No? Fue la resbaladilla así, ¿no? Bueno, ya no lo iba a decir, pero ya lo voy a decir. Creo que todos sabemos cuál es. Sí, ya, libero. Ya todos sabemos que no se diga. Claro. Entonces, sí, si estamos hablando de la UP y de la Anáhuac, creo que todavía hay bastante esperanza de que las cosas van a salir adelante bien. Ahora bien, si estamos hablando de universidades como Libero, hasta cierto punto La Salle, el ITESO, que también es de jesuitas, haciendo la aclaración de que no todos los jesuitas son malos, porque luego eso dicen en redes sociales, pero creo yo que pues sí dejan mucho que desear y que ya, digamos, como que el catolicismo pasa muy a segundo plano ahí y que yo podría, pues yo creo que sí medio ya han caído de cierta manera. No sé qué opinen ustedes. Sí, es durísimo, como mencionábamos antes, la presión de los alumnos sobre las universidades, ¿no? Yo soy de la Universidad de Anáhuac, orgullosamente, la verdad yo también creo que es una de las universidades que está dando muy buena educación, tiene muy bien la oferta de los valores católicos, ¿no? Pero a mí me molesta el ver a muchos alumnos y egresados de la Anáhuac que entraron por decisión propia a estudiar en la Anáhuac sabiendo que es una universidad que te van a enseñar basado en los valores cristianos y que se quejan cuando te enseñan sobre los valores cristianos, ¿no? O sea, el plus que te da la universidad son las clases de humanidades. Te están enseñando sobre la humanidad de la persona humana, sobre la dignidad, sobre el sentido de trascendencia. Y son las clases de las que se quejan. La universidad ofrece talleres, cursos sobre, no sé, cristología, teología y demás. Y tú ves en los grupos que se están burlando. ¿Ah, de plano? Sí. O sea, y todos esos son alumnos que la mayoría ya entró con una mayoría de edad, que ya tendría que tener un pensamiento crítico. Si tú realmente no querías que te enseñara eso, hay muchas otras universidades que no tienen esta visión cristiana. Pero entonces, como bien dijo Manuel, ya hay un sector del alumnado que no solamente no es católico o cristiano, sino que es anticatólico y que están presionando a la universidad para que cambie pues, sus clases, toda la oferta, los talleres, los cursos, las selectivas, todo, ¿no? O sea, para que se acepten ciertas cosas, no sé, poner un tendedero, todas esas cosas. Entonces, yo sí me pregunto por qué. Primero, ¿por qué estos alumnos optan por estudiar en una universidad que no tiene la visión que ellos tienen? Y también que la universidad se los dijo desde el principio, ¿no? O sea, no es algo que están escondiendo, sí. Entonces, yo creo que la universidad y todas las universidades tendrían que tener los pies bien firmes en sus valores, en sus principios y actuar sobre ello, no dejarse llevar por la presión de ciertos grupos. Sí. Yo también iba a decir algo por ahí, ¿no? O sea, que mi esperanza y mi luz es que así como hay grupos con cierta agenda, con cierta mentalidad, que están presionando, pues también hay muchos que estamos muy apagados y que también existimos, ¿no? Que también somos alumnos, que también somos egresados y que también tenemos
ese mismo poder que ellos de hacer presión, ¿no? Entonces, pues hay que respaldar a las universidades que están tratando de hacer las cosas bien, como bien lo decía Manuel, ¿no? O sea, como que esa es la luz de esperanza de, a ver, despertar a todos los alumnos, profesores, administrativos, egresados, todos los de la comunidad, para poder presionar a las universidades y también respaldarlos cuando haya que respaldarlos, ¿no? Y también regañarlos cuando haya que regañarlos. También. Nada más, yo digo, obviamente no quiero ser que aquí el depresivo, ¿no? El aquí yéndose todo el pesimista. Pero justo en relación a lo que estás diciendo ahorita, hay que darnos cuenta, y no para que nos deprimamos, sino para tomar cartas en el asunto y reaccionar. La gente, no sé, a nosotros, o sea, no sé si ustedes se consideran eso, a mí no me gusta mucho la palabra, pero los conservadores, nos encanta decir cosas como, oye, es que la mayoría de la gente está de acuerdo con nosotros, nada más que no dice nada, ¿no? Bueno, pues no sirve de nada eso, no sirve de nada que no diga nada. La minoría organizada siempre le va a ganar a la mayoría desorganizada, siempre. Es un principio político que vemos que se repite durante toda la historia. ¿Por qué estos grupos de intereses vemos que toman control de las universidades, de las instituciones, tanto académicas como gubernamentales, como de medios, etcétera? ¿Por qué toman control tan rápido de ellos? ¿Por qué hay una captura ideológica? Bueno, porque están muy organizados y no están actuando en buena fe. Van, como bien decías tú hace rato, van por cabezas. Y cuando la consiguen, la van a exponer y se la van a enseñar a todo el mundo. O sea, obviamente no estoy culpando a nadie en particular, ¿no? Y obviamente no voy a decir nombres, pero le estaba contando a Manuel que hace como un año estábamos en la universidad y se estaba discutiendo sobre la posibilidad de implementar una cosa para doble representación, o sea, de estas cosas más progresistas, ¿no? Y un alumno en el grupo de la generación pone, oye, ¿y tú no crees que la universidad nos la haga de tos por esto? Y una de estas niñas, que están en un grupo muy organizado, le pone, es mucho más el daño que nosotros les podemos causar en términos de relaciones públicas. Sí, o sea, saben muy bien lo que están haciendo, van por cabezas y están muy organizadas. Entonces, por eso, pues, nada más decir que la gente despierte, que se prenda y que empiece a armar grupos preferentemente pequeños, pero que sean muy organizados y que tengan objetivos claros, en vez de solamente como decir cosas al aire y esperar que alguien en algún punto se despierte y que haga un cambio, ¿no? Y creo que ahí el tema principal es no tener miedo, ¿no? Porque queda clarísimo que el decirles no te tengo miedo es lo que más les arde, es lo que más les choca. Digo, Inés es el ejemplo perfecto porque ella, como sí tiene una plataforma un poco más grande, le tocan todas. Sí. Ya podrá contar, pero el chiste es salir sin miedo, organizarnos, como bien dices, y el decir, oye, a ver, pues digo, los católicos seguimos siendo el 77% de este país, y digo, agregándole a los protestantes, yo creo que fácil llegamos al 90% de este país. O sea, realmente tenemos las de ganar siempre y cuando nos organicemos y también tengamos en mente pues, las palabras, ¿no? de San Agustín que decía que en lo esencial, unidad, en lo discutible, libertad, pero en todo, caridad, ¿no? O sea, tampoco bajar al nivel de estas personas que buscan infundir el miedo, sino que ser un poco lo contrario, un faro de esperanza en la cual puedas decir, oye, pues a ver, tú vas a poder seguir viviendo conforme a tus creencias y además, digo, yo sé que no te gusta el término conservador, pero yo sí creo que parte de ser un buen conservador es aunque hay que tener cierta cautela y hacer las cosas bien, estar abierto al cambio, ¿no? Claro. Y siempre distinguir entre la moda y lo permanente y cambiar de las cosas de manera calculada, pero sin tibieza. Entonces, cuando hay que cambiar, pero también no rechazar, digamos, la sabiduría que viene desde antes y el decir, pues, ¿sabes qué? Bueno, como decía Chesterton, evitar ese futuro en el cual nos vamos a tener que pelear porque el pasto es verde, ¿no? Entonces decir, oye, pues a ver, tú vas a poder afirmar que el pasto es verde y nadie te la va a venir a armar de tos. Ese va a ser nuestro faro de luz y digo, creo que, y la más experimentada en pararse enfrente y decir yo no te tengo miedo es Inés. Entonces, pues, adelante. ¿Y es un comentario final? No, la verdad es que creo que es muy bueno
que nosotros estemos haciendo este ejercicio para invitar a otros a que hagan el mismo ejercicio, ¿no? O sea, ver las cosas con un ojo crítico, analítico, ¿no? Cuando surgió este tema en concreto del profesor, como lo hablamos, ¿no? Primero salió el comunicado del consejo con una orientación súper definida, feminista, pro aborto, cosas totalmente en contra de los principios de la universidad. Entonces levantó mucho revuelo, o sea, tanto para bien para mal, ¿no? O sea, muchas personas, pues sí, más conservadoras, o personas católicas, personas en contra del aborto, espantadas. Por el otro lado, muchas personas feministas a favor del aborto y demás, aplaudiendo que al fin la universidad estaba cambiando y actualizándose y toda esta idea, ¿no? Entonces, pues sí, como cada una de estas situaciones que cada vez son más comunes, lamentablemente, analizarlas, reflexionar y ver cuál puede ser nuestra participación activa en esto, ¿no? A mí sí me preocupa que muchos profesores agarren este caso y se les infunda miedo, ¿no? Porque sí lo comenté con varios de ellos. Sobre todo, me da miedo que pase con los profesores más jóvenes, con los que tienen nuestra edad, con los que están empezando en la parte académica y que sienten que no puedan hablar con libertad. Entonces, eso nos perjudica a todos como humanidad, porque en las universidades, en donde tendría que darse este crecimiento intelectual, nos vamos a estancar guiados por una agenda que está súper marcada. Entonces... Pues sí, por repetir un poco lo que están diciendo aquí Inés y Manuel, pero al mismo tiempo yo diría también no solamente estancarnos en la insistencia de salvar las instituciones académicas que ya conocemos, que sí es importante y que hay que hacerlo y que hay que meterle mucho esfuerzo, en especial no solamente por un tema de gratitud y un tema de que nos han dado tanto y de que sigue habiendo tanta gente buena que está participando en ellas, ¿no? No podemos simplemente dar la espalda, pero al mismo tiempo yo diría y promovería que las personas empiecen a apoyar, y con apoyo no me refiero a nada más un like en Twitter o un corazón en Instagram o lo que sea, sino con lana, claro, que se empiece a apoyar con lana a instituciones alternas, a casas publicitarias que publiquen ideas que no serían aceptables en la universidad, que apoyen y paguen por programas como esto o algo similar, que paguen por algún medio de comunicación que comunique noticias de una manera, de X o Y manera que no sería socialmente aceptable en el mundo televisivo normal, ¿no? Apoyar instituciones alternas, porque yo creo que ahí está el futuro. Sí, que aquí no hay, ¿no? Allá está Fox News y todos los demás, ¿no? Está muy clara. Y aquí como sí, que siento que no hay un medio, ¿no? No lo veo. Pero esperemos que empiecen a... No, eso está claro. Sí. Bueno, por mi parte, pues digo, creo que las intervenciones que ya hicieron pues, cubren bastante lo que yo quería decir, pero digo, lo que yo diría es que pues, la esperanza todavía la hay. En lo personal, por lo que hace a mi universidad, pronto alma mater, la UP, la Náhuac, que conozco gente muy buena ahí, yo creo que todavía hay mucha esperanza, creo que todavía hay bastante solidez, pero eso no significa que deberíamos de sentarnos, ¿no? Y no hacer nada. Justamente lo que significa es que tenemos que nosotros salir a apoyar y que esa firmeza se vea respaldada por algo, porque si no hay respaldo, se va a acabar cayendo. Entonces, digo, si los que están viendo esto van en la universidad, pues digan sus opiniones sin miedo, ¿no? Que sus opiniones tengan presencia, la que sea, tengan presencia en el salón de clases. Si son profesores, lo mismo. Y si son padres de familia que tienen un hijo en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria o donde sea, pues también fíjense lo que está pasando en las escuelas y recuerden que pues, tienen también una responsabilidad, no solo para con sus hijos, sino con todos los demás que están en esa universidad, de asegurarse que pues, sí cumpla su misión de ser verdaderamente universal y de buscar un pensamiento crítico y una pluralidad de ideas. Además, no sé si me dejas decir una última cosa aquí, en agradecimiento a Manuel por lo que se merece, porque justamente en relación con lo que estabas diciendo, un alumno hoy en día que está en la universidad, que está callado,
tu silencio importa y la voz también, porque se crean espirales de silencio en cuando, si un alumno, si todo el salón está en desacuerdo o lo que sea, el hecho de que una persona valiente levante la voz y sea esa persona, chance sea una persona un poco loca, un poco que no se iba tan bien con todos, pero con tal de que esa persona levante la voz, estás causando que muchas más personas tengan esa valentía. Y yo por eso le quiero agradecer a Manuel, porque él es el que vino a mí con la idea de la carta, y pues yo estoy seguro que muchas personas nunca se hubieran alzado la voz en contra de lo que pasó si él no hubiera dicho algo. Entonces, pues, sean así, ¿no? No se queden callados. Sí. Muchas gracias a Inés, Germán y Manuel por su participación. Agradecemos su atención y les encargamos que le den like al podcast y que nos sigan en redes sociales. Asentir en Facebook e Instagram y Asentir MX en Twitter. Si ustedes ven algún dato falso o polémico por parte de medios de comunicación o políticos referentes a temas culturales como son la vida, familia y libertades fundamentales, por favor, coméntenlo, estaremos atentos e intentaremos responder. Hasta luego.